Los siguientes datos representan la estatura de un grupo de estudiantes de grado 10º. Con esta información se solicita: 1. Construir diagrama de tallo y hojas. 2. Realizar tabla de frecuencias agrupando datos en intervalos, haciendo uso de la regla de Sturges. 3. Representar la información en un diagrama de barras. Los datos son los siguientes. Podemos observar una serie de datos en color azul, los cuales se encuentran en desorden. Sin embargo, se puede identificar como el menor valor al número 145 y como mayor valor al número 175. Con esta información vamos a dar respuesta a estas tres preguntas y vamos a iniciar con la construcción del diagrama de tallo y hojas. Para la construcción del diagrama vamos a hacer la distribución de los datos, vamos a construir el tallo y vamos a construir las hojas. En esta primera parte identificamos el tallo y acá a la derecha vamos a ir organizando las hojas. Recordemos que cuando tenemos un dato, en este caso un número de 3 dígitos, siempre el último dígito será la parte de las hojas y los números que le anteceden será la parte del tallo. Tenemos que los valores más pequeños empiezan con el número 14. Vamos a ubicar entonces, tenemos 14, 15, 16, que serán los números que corresponden al 160, y 17 para los números que corresponden al 170. Voy a ir a la derecha colocando cada uno de los datos. Tenemos el primer número del 145, colocamos el número 5. Siguiente número hace parte del 156, colocamos el 6. El siguiente será el 160, colocamos el 0. El 172, colocamos el número 2. El 155, colocamos el 5. 157, colocamos el número 7. 160, colocamos el número 0. 171, colocamos el número 1. 152, colocamos el número 2. 156, colocamos el número 6. 158, vamos a colocar el número 8. Pasamos al 155, colocamos el 5 como la hoja. 159, colocamos el 9. 162, colocamos el número 2. 175, colocamos el 5. 158, colocamos el 8. 149, se coloca el 9. 174, tenemos acá el 154, colocamos el número 4 y finalmente tenemos el 175. Vamos a verificar que en realidad tengamos los 20 datos, que es lo que nos da el ejercicio. Tenemos 1 o 2 datos en la parte del 140. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. En la parte del 150, en el 160 tenemos 3 y en la parte del 170 tenemos 5. Al verificar tenemos 12, 15, 20 datos. Ya tenemos ahí el diagrama, pero no está ordenado. Vamos entonces a pasarlo de manera ordenada. Vamos a hacer la construcción acá en la parte inferior. Vamos a identificar el tallo, vamos a identificar las hojas. Tenemos el número 14, 15, 16 y 17.
Y voy a ordenar estos números. Tenemos el 5 y el 9, ya están en orden. La parte del 150, el número más pequeño es el 2. No hay número 3, continuamos con el número 4. Tenemos el número 5, está en 2 veces, colocamos 2 veces el 5. Tenemos el número 6, también 2 veces. Tenemos el número 7. Tenemos el número 8, 2 veces. Y finalizamos con el número 9. En la parte del 160 están ordenados. Y en la parte del 170 también debemos ordenar. Empezamos con el número 1. Continuamos con el número 2. Sigue el número 4 y 2 veces el número 5. De esta manera ya tenemos ordenado nuestro diagrama de tallo y hojas. Si verificamos nuevamente, vamos a encontrar que también tenemos los mismos 20 datos. Una vez realizado este diagrama, vamos a proceder a realizar la distribución de intervalos haciendo uso de la regla de Sturges. Para realizar la distribución en intervalos vamos a extraer algunos datos iniciales. Entre ellos vamos a extraer el dato mayor o número más grande y vamos a obtener también el dato menor. Vamos a ir nuevamente a nuestro diagrama. Tenemos que el dato menor es el número 145 y el dato mayor el número 175. Tenemos entonces dato mayor número 175, dato menor número 145. Con esta información vamos a extraer lo que denominamos rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso, tenemos como dato mayor el número 175, le vamos a restar el dato menor, que es el número 145, y vamos a obtener como resultado de esta resta el número 30. Este va a ser nuestro rango. Una vez que obtenemos el rango, vamos a calcular el número de intervalos que debe tener nuestra tabla de frecuencia. Vamos con número de intervalos. Para ello vamos a hacer uso de una regla general que contiene esta fórmula. El logaritmo en este caso es logaritmo de n, que para nuestro estudio son 20 datos. Esta es la cantidad que estamos trabajando. Y la fórmula siempre será esta constante. Al calcular el número de intervalos, lo hacemos haciendo uso de la calculadora científica. Lo hacemos en forma lineal. 1 más 3.322 logaritmo de 20 nos da 5.322, que lo podemos aproximar a 5. En este caso ya tenemos acá nuestro número de intervalos. Una vez obtenida esta información, vamos a hacer el cálculo de la amplitud. El número de intervalos me permite determinar cuántas filas va a tener mi tabla de frecuencias. Por eso no debe quedar en decimal, siempre debemos aproximarlo a un número entero. En el caso de la amplitud es qué tamaño va a tener cada una de esas filas o cada uno de esos intervalos. Para ello vamos a emplear la fórmula que dice que la amplitud se puede obtener dividiendo el rango entre el número de intervalos. Para nuestro ejemplo, el rango, que fue el primer dato que calculamos, fue igual a 30.
y el número de intervalos lo acabamos de calcular, que nos dio 5. Significa entonces que nuestra amplitud es igual, 30 dividido 5 nos va a dar 6. Ya obtenemos otro de los datos. Acá tenemos la amplitud. Cuando obtenemos la amplitud, vamos a proceder ahora a calcular el rango ampliado. Ese rango ampliado lo podemos calcular con la multiplicación de la amplitud por el número de intervalos. Reemplazando en la fórmula, tenemos que la amplitud nos dio 6 y el número de intervalos nos dio 5. Hacemos la multiplicación, 6 por 5, que nos va a dar 30. Finalmente, vamos a calcular K. K nos va a permitir determinar en qué número debe iniciar el primer intervalo. Para hallar K, vamos a hacer también una diferencia entre el rango ampliado y el rango inicial. Tenemos para nuestro ejercicio que el rango ampliado nos dio 30 y le vamos a restar el rango inicial, que en nuestro ejercicio también nos dio 30. O sea que aquí no vamos a tener diferencia, va a estar mucho más sencillo el ejercicio. 30 menos 30 nos va a dar 0. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar con los datos que teníamos inicialmente para el ejercicio. Es decir, que nuestro dato menor o nuestro primer intervalo va a empezar en 145 y nuestro último intervalo va a terminar en 145. Vamos a tener unos valores exactos. Entonces acá tenemos el resumen de qué calculamos en este caso. Para hacer la tabla de frecuencias debemos calcular el rango, debemos calcular el número de intervalos, debemos calcular amplitud, rango ampliado y K, que es la que me permite determinar en qué intervalo inicia o cuál es el límite inferior del primer intervalo y cuál será el límite superior del último intervalo. Ahora con esta información vamos a proceder a la construcción de la tabla de frecuencias. Para completar la tabla de frecuencias vamos a hacer uso del diagrama de tallo y hojas y vamos a utilizar la amplitud calculada, que fue igual a 6. En este caso debemos tener en cuenta que el valor de K fue igual a 0, lo que significa que vamos a iniciar con el primer número que está en el diagrama, es decir, con el número 145. Y que esta amplitud va a ir aumentando con un valor de 6, es decir, 145 más 6 nos va a dar 151, el otro intervalo será 151 más 6, que nos da 157, el siguiente será 157 más 6, que nos da 163, el siguiente 163 más 6, que nos da 169, y el último intervalo va a ser 169 más 6, 175. Recordemos que K fue igual a 0, lo que significa que debemos terminar con el último dato del diagrama. Ahora viene una partecita importante, que es saber en qué intervalo fue contado el dígito. Para ello se acostumbra a hacer uso de corchetes y paréntesis. El corchete significa que el dato fue sumado o incluido en ese intervalo. Y el paréntesis significa que no fue contado en ese intervalo. En este caso vamos a utilizar
en el primer intervalo, corchete, y finalizamos con paréntesis. Significa que el número 151 no se incluyó en el primer intervalo, pero sí lo vamos a incluir en el segundo. En el segundo hacemos lo mismo, en el tercero igualmente, en el cuarto también, y vamos a finalizar con el último intervalo, donde ya podemos utilizar los dos corchetes porque ambos números fueron contados en dicho intervalo. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio del límite inferior con el límite superior de cada uno de los intervalos. Es decir, vamos a sumar 145 más 151 y dividimos entre 2. Al hacer esta división, el valor obtenido es de 148. Como la amplitud es igual a 6, esta marca de clase también va a ir aumentando de a 6. 148 más 6 nos va a dar 154, más 6 nos da 160, más 6 nos da 166, más 6 nos da 172. Ahora vamos a proceder a colocar la frecuencia absoluta de cada intervalo. Recordando que donde hay paréntesis, ese dato no fue incluido. En el primero significa va de 145 a 151, pero no incluye el 151. Tenemos entonces dos números que cumplen esa condición. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es igual a 2. Para el siguiente intervalo, empieza en 151 y va a ir hasta 157 sin incluir el 157, es decir, iríamos hasta 156. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que cumplen esa condición. Siguiente intervalo va de 157 hasta 163 sin incluir el 163. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El próximo intervalo nos dice, va a empezar en 163. Podemos observar que no hay ningún número que empiece ahí. Y va a ir hasta 169. Tampoco hay ningún número con 169 ni 168. Es decir, este intervalo va a ser igual a 0. Y el último intervalo va de 169 hasta 175. Ahí sí incluye el 175. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 números. Ahora vamos a totalizar. Tenemos por acá, vamos a colocar el total. Debe darnos 20, que es el dato que estamos trabajando. 2 más 6, 8, más 7, 15, más 5, 20. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Siempre se inicia con la primera frecuencia absoluta, que en este caso es el 2, y le vamos sumando la siguiente. Tenemos 2 más 6, 8, 8 más 7 que nos da 15, 15 más 0, continuamos en 15 y 15 más 5 que nos va a dar 20. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa en fracción. Para ello vamos a hacer uso de cada frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre el total de datos. Para el primer intervalo será entonces 2 dividido entre 20. Para el segundo intervalo tenemos 6 dividido entre 20. Para el siguiente intervalo tenemos 7 dividido entre 20. El siguiente intervalo tiene una frecuencia absoluta de 0, entonces la frecuencia relativa también será igual a 0. El último intervalo tendrá como frecuencia relativa en fracción 5 dividido entre 20. Para calcular la frecuencia relativa en decimal,
vamos a proceder a realizar la división de la frecuencia en fracción dividiendo el numerador entre el denominador. Para el primer intervalo, la frecuencia 2 dividido entre 20 es igual a 0.1. Tenemos que 6 dividido entre 20 es igual a 0.3. 7 dividido entre 20 es igual a 0.35. El siguiente intervalo es 0. Y el último intervalo, 5 dividido entre 20 es igual a 0.25. Finalmente, vamos a calcular la frecuencia relativa en porcentaje. Para ello, se multiplica la frecuencia relativa en decimal por 100. 0.1 por 100 será igual a 10%. 0.3 por 100 nos da 30%. 0.35 por 100 es igual a 35%. Este intervalo tiene un valor de 0. Y el último intervalo es 0.25 por 100 nos da 25%. Vamos a totalizar todas estas frecuencias. Al sumar, la frecuencia relativa en fracción es igual a 1. La frecuencia relativa en decimal, sumamos todos los decimales, también va a ser igual a 1. Y la última frecuencia relativa en porcentaje será igual a 100%. De esta manera hemos completado la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Para finalizar el ejercicio vamos a representar la información en un diagrama de barras. Para ello vamos a hacer uso de los ejes vertical y horizontal. Vamos a utilizar un eje vertical en el cual vamos a hacer registro de la frecuencia absoluta y vamos a utilizar un eje horizontal para representar los intervalos de acuerdo a la estatura. Recordemos, eje vertical lo voy a utilizar para la frecuencia absoluta. Voy a empezar desde el número 0 y cada unidad la voy a representar en orden con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a colocar hasta 9 porque no necesitamos mayor número, porque la frecuencia absoluta más alta la vamos a tener hasta el número 7. Recordemos que en el eje horizontal va a ir la estatura en intervalos. Ahora vamos a proceder a hacer la representación. Es un diagrama de barras que lo caracteriza que las barras van separadas entre sí por un espacio. Este espacio debe ser de igual tamaño para todas las barras. Se acostumbra a iniciar con un espacio en blanco y luego la barra. Vamos con el primer intervalo. El primer intervalo tiene una frecuencia absoluta de 2. Vamos a empezar en 0. Recuerden, dejamos espacio, luego la barra y vamos a subir hasta el número 2. Ya ahí tenemos el primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo, vamos a utilizar otro color. Las barras deben de ir con color diferente cada una. El segundo intervalo tiene una frecuencia absoluta de 6. Recordemos siempre espacio, barra, espacio. Empezamos en 0 y vamos a subir hasta el número 6. Ya tenemos espacio, barra, espacio, barra. Vamos con el tercer intervalo. Tiene una frecuencia absoluta de 7. Empezamos en 0, subimos hasta el número 7. Bueno, este quedó un poquitico más ancho, pero recuerden que deben ser del mismo tamaño.
Vamos con el cuarto intervalo. El cuarto intervalo vamos a dejar el espacio porque ese intervalo es igual a 0. No tiene ningún valor que lo represente. Podemos dejar el espacio o simplemente lo omitimos y colocamos la otra barra. Voy a dejar en este caso el espacio. Iría acá y por acá vamos a colocar la última barra. Voy a utilizar este color fucsia. Tenemos acá, debería ir la barra que está en 0. Ya decidimos si le colocamos alguna pequeña línea acá. Puede ser. Y sabemos que la línea no va a subir, se quedó en 0. Y vamos con la última. Este tono de azul. Y el último intervalo tiene una frecuencia absoluta igual a 5. Subimos hasta el número 5. Vamos acá a organizar un poquito. Tenemos el intervalo que va hasta el número 5. Y ahí ya hemos finalizado esas barras. Vamos a colocar las leyendas porque debemos definir cada color que nos representa. El primer intervalo lo representamos con el color rojo. Tenemos color rojo para el primero. Vamos a ubicarlo por acá. Tenemos para el segundo un color verde. Tenemos para el siguiente un color azul. Para el siguiente, que es el que está en 0, vamos a utilizar el color fucsia o rosado fuerte en este caso. Y vamos a finalizar para el último con este tono de azul. Debemos colocar los cuadritos. Vamos a colocar el valor que representa cada uno de ellos. Tenemos para el color rojo. Estamos representando el intervalo que va de 145 a 151. Para el color verde, el que empieza en 151 hasta 157. Para el siguiente tenemos el 157 hasta el 163. Siguiente tenemos 163 hasta 169 y el último que es el de 169 hasta 175. También se acostumbra que las barras lleven su porcentaje en la parte superior. Vamos a colocarle al primer intervalo, tiene un porcentaje de 10%, el segundo representa 30%, el siguiente tiene 35%, este le podemos colocar acá 0% y finalmente tenemos un porcentaje de 25%. De esta manera hemos dado por finalizado el ejercicio al cual le realizamos su respectivo diagrama de tallo y hojas, la tabla de frecuencias con sus datos agrupados en intervalos y finalizamos con su representación gráfica haciendo uso de un diagrama de barras.